Chicos, estamos de vuelta. Alguien que haya quedado fuera de la asistencia. A ver, parece que Benjamín, ¿no? Lo reviso al tiro, Benja. Claro, Valentina Aldunate está. A ver, a ver, a ver. No, no está. Felipe Alvarado tampoco. Diego Aravena apareció. Diego. No. Benjamín, sí, ahí está Benjamín. Romina Mena. Romina, no está. Isabela Moloni. Uy, ¿qué onda con Isabela Moloni? ¿Alguien tiene alguna idea remota de qué ocurre con ella? Y lo mismo que Felipe Alvarado. Y Pedro Rubio tampoco está. Pedro, a ver. Vamos a ver. ¿Y del Felipe Alvarado tienen alguna también idea? ¿Qué ocurre con ellos? Ya, me voy a comunicar con el jefe de carrera para preguntarle si es que a lo mejor sabe algo. Tío. Muy bien. Nosotros estábamos acá en los desplazamientos electrónicos. Obviamente, yo les comentaba que estos desplazamientos electrónicos se deben a las diferencias de electronegatividades que existen entre un elemento y otro. Bueno, son elementos diferentes, porque si tenemos un átomo de carbono con otro átomo de carbono, no hay ningún tipo de desplazamiento, salvo que se produzca un efecto resonante, como en el caso del benceno. ¿Ya? Pero eso se debe a la capacidad que tienen los átomos de carbono de efectuar enlaces pi o sigma. Pero cuando tenemos átomos diferentes, como un nitrógeno, como un cloro, como un oxígeno, por ejemplo, ocurre estos desplazamientos electrónicos a los cuales se les llama efecto inductivo. Entonces se produce este tipo de efecto en moléculas que tienen enlaces polares. ¿Qué es lo que era un enlace polar? El enlace polar era un enlace en donde es un enlace covalente, por supuesto, pero tengo un elemento X y un elemento Y, pero uno de estos dos es más electronegativo. Entonces aquí como que la balanza se inclina hacia un lado y el enlace tiende a cargarse, o los electrones que participan en este enlace más bien. Y tengo un electrón acá y tengo un electrón acá. Uno de estos dos, si I es más electronegativo, este electrón tiende a acercarse más hacia el átomo I. Ese es un enlace polar, ¿se fijan? Entonces quedaría así, de esa forma. Está como hacia un lado del elemento, va más hacia el lado del elemento que es más electronegativo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos que este efecto inductivo, ¿dónde ocurre? Ocurre en moléculas que poseen enlaces polares, es decir, ya nos está diciendo que hay una diferencia de electronegatividad entre las moléculas. Entonces, esta polarización obviamente se puede producir por un grupo de átomos que tienen una mayor electronegatividad en conjunto. Por ejemplo, esto, grupos funcionales. ¿Se fijan? Aquí hay dos átomos de oxígeno. Esto es como si estuviesen tirando la cuerda hacia acá. ¿Se fijan? O una amida. También se fijan grupos de átomos, no solamente un elemento. Y esos grupos de átomos generalmente son grupos funcionales, y que siempre tienen que pensar en los grupos funcionales. Cuando hay efecto inductivo, siempre hay un grupo funcional. ¿Ya? Entonces hay un desplazamiento electrónico, obviamente, en todas estas cadenas de carbono
debido a la diferencia de electronegatividad que otorga un elemento o un grupo de elementos, como por ejemplo en un grupo funcional. Y aquí tienen un ejemplo, el cloretano. En el cloretano tenemos 2 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de hidrógeno y un átomo de cloro. Fíjense la electronegatividad que tiene el cloro. La electronegatividad que tiene el cloro determina que el electrón del carbono que está ahí sienta esa electronegatividad y tiene esa tendencia, y los electrones entre los átomos de carbono también sienten esa tendencia, entonces hay como un momento dipolar. Hay una tendencia a ir hacia el cloro. 3,16. ¿Qué significa eso, Felipe? Claro, es mayor que la del átomo de carbono. El átomo de carbono, la electronegatividad que tiene es 2,4, creo, si mal no recuerdo. O 2,1, no, 2,1 del hidrógeno. No recuerdo. Ah, tengo una tabla. Electronegatividad del carbono. La tabla periódica. Electronegatividad. El hidrógeno 2,1 y el carbono, electronegatividad 2,5. ¿Ven? O sea, y comparado con el cloro, obviamente es mayor. Entonces, acá el cloro, ¿por qué aparece con esto? No es una carga, ¿ya? Cuando tiene ese símbolo, significa que hay una probabilidad, ya en esa dimensión está atrayendo los electrones, pero no significa que se agarró todos los electrones cloro y quedó con carga negativa. Cuidado con eso, ¿ya? Aquí la molécula no está cargada, le está diciendo que está. Si esto fuese una balanza, ustedes tienen la balanza, ahí está la balanza, ¿cierto? Una cosita ahí y otra cosita acá. Esa es la balanza equilibrada. ¿Qué ocurre? Esto no está equilibrado, porque aquí la balanza se cargó hacia un lado, está así. Pucha. Dibujar, me fui por el otro lado. Ya, la balanza en ese sentido está de esta forma. Se cargó más hacia un lado la balanza. Con esta molécula. No significa que tiene carga. ¿Ok? Significa que existe una mayor probabilidad de encontrar cargas electrónicas circundando o cerca del cloro. ¿Vale? Entonces, ahí sale la referencia. El enlace carbono-cloro está polarizado debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el cloro. El cloro soporta una diferencia de electronegatividad ya en función o respecto al carbono, que es positiva. ¿Ya? Este atrae hacia sí 3 pares de electrones que se unen a los otros 3 átomos y por lo tanto al siguiente átomo de carbono aparece con una delta positivo, aunque menor que el primero. ¿A qué se refiere todo este texto? Se refiere que, recuerden que ¿cuántos electrones se tienen cuando hay un enlace simple? ¿Cuántos electrones participan en un enlace simple? O sea, si yo tengo el elemento X y está el elemento Y, el elemento X comparte un electrón y el elemento Y comparte un electrón también. O sea, el mínimo número de átomos, de electrones, perdón, para formar un enlace simple son 2 electrones. 2 electrones. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que ustedes vean esa línea, por ejemplo, ahí hay 2 electrones. ¿Vale? Son 2 electrones. Entonces, esta molécula, ustedes tienen esa molécula de esta forma. Un electrón,
otro electrón, el átomo de carbono, un electrón, otro electrón y el átomo de cloro. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo acá? En esta parte de la leyenda, del texto. Que obviamente el cloro está literalmente jalando los electrones en esa dirección. O sea, este electrón que es del cloro, pero este electrón que es del átomo de carbono siente esa tendencia. Y este electrón también siente esa tendencia y ese electrón también siente esa tendencia. Pero obviamente la fuerza va disminuyendo. A medida que nos vamos alejando del cloro, los electrones ya sienten menos la potencia del cloro. Si está más cerca el electrón del cloro, obviamente siente con mayor fuerza la atracción. ¿Se entiende? Por eso es que este delta positivo ya se dibuja como más grande en comparación a ese. Aquí el que tiene la mayor probabilidad de desplazarse electrónicamente es este electrón. Ese electrón. ¿Se entiende? En primer lugar, ese electrón. En segundo lugar, este electrón. Y en último lugar, ese electrón. Ahí la fuerza va disminuyendo. ¿Se entiende la idea? Por eso es que los efectos inductivos se pueden clasificar como un efecto inductivo positivo o un efecto inductivo negativo. ¿Ya? Porque este efecto inductivo, ¿ya? Que es permanente en la molécula, porque están enlazados, por supuesto, siempre está sintiendo la misma fuerza, pero obviamente esta fuerza va a decrecer, esta fuerza va a disminuir dependiendo de la distancia de ese elemento que es más electronegativo. Por eso ahí dice en el segundo párrafo, decrece rápidamente con la distancia al origen del desplazamiento electrónico. Se puede depreciar a partir del segundo átomo. Claro, va disminuyendo el efecto. Y si tenemos un tercer átomo, también. Y si tenemos un cuarto, con mayor razón. ¿Se fijan? Entonces, no supone una deslocalización de electrones de inmediata. Ya aquí no hay un movimiento tan rápido como, por ejemplo, en el benceno, sino que el acercamiento y la distancia, obviamente, está relacionada con este movimiento. Por eso es que existe, o podemos clasificarlo como un efecto inductivo positivo o un efecto inductivo que es negativo. Si es negativo, es producido por átomos o grupos de átomos cuya electronegatividad es mayor a la del carbono. Mayor. Por lo tanto, van a dejar a este carbono ya con un delta positivo. A este grupo o átomos, grupo de átomos o grupo de elementos son denominados electrón atrayentes. ¿Vale? Ahora, si el efecto inductivo es positivo, esto significa que estos elementos o átomos o grupos de átomos tienden a desplazar la densidad electrónica o la nube electrónica sobre el carbono. Por lo tanto, el carbono va a quedar con delta negativo. ¿Ya? O sea, va a quedar con una probabilidad mayor de encontrar electrones en el carbono. Por ejemplo, se llaman electrón dadores. ¿Estamos, chicos? Seguimos mañana con esto. Esto no se los voy a evaluar. ¿Ya? Así que vamos a quedar hasta acá. Ya estamos en la hora, van a ser las 10:30. Bueno, un gusto de volvernos a reencontrar. Espero que esto haya servido para entrar un poquitito en un precalentamiento. Mañana seguimos con la reactividad. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chau. Chao, profe, que esté bien. Chau. Nos vemos mañana, profe. Cuídese. Ok. Muchas gracias. Que tengan buen día igualmente para todos. Gracias, Benjamín. Igual para usted. ¿El lunes siguiente es el certamen? Sí, el lunes siguiente es el certamen, Felipe. De nada, que estén bien. Chau.